Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gusto de saludarlos, espero se encuentren bien. Siempre recibiendo la bendición de nuestro Padre Universal, Padre y Madre Universal. Como les comenté el día de ayer, ¿sí? En el video vamos a comenzar a hacer un trabajo acerca de los 10 mandamientos. Pero hay que comenzar siempre diciendo la verdad, que es lo que me caracteriza, poniendo las cartas sobre la mesa y presentándoles los argumentos necesarios para que se entienda mejor. ¿Ok? ¿Qué cosa significan los 10 mandamientos y cuál era el propósito de nuestro Padre Universal al momento que se los entregó a Moisés? ¿Sí? Si yo les preguntara a ustedes el significado de la palabra mandamientos, ustedes me van a decir son órdenes. Cualquiera me va a responder son órdenes o son las leyes que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Pero sin embargo el pueblo de Israel no las entendió, por eso es que Moisés tiró las tablas. Eso todos lo sabemos. Ok, pero en la actualidad, con todo lo que está pasando en el mundo, sí, y el comportamiento del ser humano para con Dios, sorprendente cada vez más, yo les preguntaría, en la actualidad, ¿cómo podríamos representar ese pasaje bíblico donde nuestro Padre Celestial le entrega los mandamientos a Moisés? ¿Cómo podemos extraer o qué podemos extraer de ese pasaje bíblico o de la historia de los 10 mandamientos bíblica, ¿ok? Con fundamento, lógicamente, porque las leyes están dadas. Eso sucedió, de eso no hay duda alguna, ¿sí? Pero si las trasladamos hasta esta fecha, ¿cuál es el mensaje que podemos encontrar? Porque no se olvide que la Biblia es la recopilación de las vivencias y de los padecimientos del ser humano en busca de su divinidad. Nosotros en este momento, los que servimos a Dios, seamos o no miembros de una iglesia, ¿ok? Pero tenemos un buen corazón noble, lleno de amor a Dios, agradecimiento al prójimo, ¿ok? Y el deseo de servicio, que eso es lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. Deseamos nutrir un poco más nuestro conocimiento o ampliar un poco más para poder saber qué hacer en estos momentos, donde hay un desconcierto total. ¿Ok? Hoy en la mañana creo que bombardearon Israel y Irak lanzó misiles para Israel. Se habla de una guerra, pero la guerra en esa parte del mundo ha existido siempre. Y no me cansaré de decir, es una guerra religiosa. No hay nada más que hablar ahí. Que se diga una cosa, que otra cosa, que se mete fulano, sutano. Eso es una guerra religiosa y punto que existió desde la creación del mundo y existirá por la eternidad. Así de simple. Esa zona de ahí es una zona netamente conflictiva por el pasado que tiene. Ojo, por el pasado que tiene. ¿Sí? Por la historia que tiene, porque fue la parte donde se cometió la más gran injusticia del mundo, matar al Salvador. ¿Ok? Y el pueblo de Israel, el pueblo elegido, está en medio de toda esa parte. Entonces, ¿quiénes pagan las consecuencias? El pueblo de Israel. ¿Ok? Lógicamente que hay buenos, malos, porque todo está mezclado, pero se salvarán los que tienen un corazón que le agrada a nuestro Padre Celestial. El resto simplemente será depurado. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿Ok? Si yo les preguntara en este momento qué cosa quiere decir los 10 mandamientos y cómo podemos aplicarlos, ¿qué cosa me podrían responder? Si yo desambiguo los 10 mandamientos, los pongo en una hoja, como siempre lo hago, que ya lo he hecho, voy a extraer algo que nunca se ha mencionado, o que se ha mencionado muy poco, y si se ha mencionado, no se ha explicado bien y tenemos un total desconocimiento de esto. El mensaje que hay en los 10 mandamientos es bien claro. ¿Sí? Dice los 10 mandamientos. Mandamientos, si yo lo desambiguo, me sale una frase que dice, manda a mi simiente. Nuestro Padre Celestial está pidiendo a Moisés, mediante un mensaje camuflado, que los 10 mandamientos los mande a su simiente. ¿De qué simiente está hablando?
¿Sabían ustedes que hay una simiente de Dios? Olvídense de la simiente de la mujer, de la serpiente, que esas son, desde mi punto de vista, son cosas que nos atrasan más en el crecimiento espiritual. Vamos al punto. Vamos a lo que dice la palabra y lo que dice los 10 mandamientos. El mensaje que hay escondido, o la frase que hay escondida es: los 10 mandamientos, mándalos a los de mi simiente. ¿Pero qué significa eso? ¿Sabía que existe una simiente de Dios? ¿Cuál es la simiente de Dios? La simiente de Dios está en Juan 3:9, ¿ok? Y la palabra bien claro lo dice. La simiente de Dios es aquella persona o aquel ser humano que tiene en su ADN espiritual, ojo, en su ADN espiritual y terrenal, a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo y al Espíritu Santo, y lo lleva dentro de sí y se comporta de acuerdo a lo que se le indique, se le revele, se le diga mediante sueño, revelación, de la manera que fuere, que tiene la guía del Espíritu Santo. Si es miembro de una iglesia, pues los líderes de la iglesia son personas elegidas, son personas escogidas, nombradas por Dios, reciben un llamamiento y tienen que hacer un trabajo a conciencia. Esto sí está bien claro, ¿ok? Y ese trabajo a conciencia es explicar claramente lo que dice Juan 3:9, que todo aquel que pertenece a la simiente de Dios, quiere decir que ha vuelto a nacer, ¿ok? Ya no andará en el pecado, porque si andara en el pecado, pues dejaría de ser hijo de Dios. Por lo tanto, la guía de Jesucristo y el Espíritu Santo para llegar al Padre es indispensable que se conozca. Caso contrario, lo único que va a hacer es el miembro o el creyente, lo único que va a hacer es dar vueltas en un círculo. Siempre pongo como ejemplo la jaula del hámster, y va a estar dando vueltas como el hámster y no va a saber qué hacer. Y peor aún, si no recibe la orientación de los líderes, porque los líderes tampoco tienen el conocimiento del caso. Aquí en Isaías, al profeta que considero uno de los mejores, no por desmerecer el trabajo del resto, por la calidad del libro, pero me da mucha pena haber leído la Biblia hebrea y ahora leer una Biblia que no voy a decir cuál es, ¿ok? Donde dice totalmente, está detallado en Isaías 24:10, Isaías 5:10, ¿ok? Está cambiado totalmente el mensaje. Le voy a leer lo que dice en Isaías 10. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. ¿Sabe lo que dice en la Biblia del oso, en la Biblia hebrea? Totalmente distinto. Porque la Biblia hebrea hace mención a lo que dice acá, ¿ok? Si yo traduzco, bato es una medida que se usaba en la antigüedad para medir por kilos los granos. Recuerden antes que había mucho grano, ¿ok? El homer es otro tipo de medida cuyo equivalente es a 10 litros, ¿ok? Con el bato se medía el trigo, ¿ok? Y todo lo que son, lo que le llamaremos nosotros los granos, ¿no? La menestra. Y el homer, que dice la Biblia de acá, el homer es una medida donde podías medir o pesar el maná, que es el alimento de Dios, que le dio al pueblo de Israel en el Éxodo. Y la semilla se refiere a la simiente. El equivalente del homer es 10. ¿Ok?
el equivalente a Homer es 10. Y semilla se refiere a la simiente de Dios. Por eso le digo, acá está totalmente dispersado y complicado para que el lector pueda entender. Porque si uno busca lo que significa la Bato, Homer, ¿ok? Y Efa, no va a entender absolutamente nada. Por eso que se complica la cosa. Donde dice, y un Homer de semilla producirá una Efa. Quiere decir, un Homer es el equivalente a 10. ¿Ok? Y los 10 mandamientos de mi simiente, que es la semilla, ¿sí? Producirán una Efa, que es como un costal de granos. Por eso está dicho en la palabra, ¿no? Y Jesús lo mencionó. De 10, uno que cree en mí, y yo lo salvo. ¿Se dan cuenta cómo nos complican la vida y nos han complicado la vida durante todos los años que tenemos desde la creación del mundo, cambiando las palabras? Los invito a que busquen ustedes en una Biblia del Oso o una Biblia hebrea el párrafo que va a tener un contexto totalmente distinto al que tiene la Biblia que estoy usando. Pero la he tomado casualmente para explicarles, ¿sí?, que este tema de la simiente de Dios es un tema que está escondido. ¿Por qué? Porque habla netamente que un servidor de Dios, una persona que ha recibido el bautizo, ¿ok?, tiene que haber interpretado cada uno de los mandamientos de Dios. Porque si yo le pregunto a ustedes acerca del mandamiento no matarás, quiere decir que yo no mate a nadie. No. Con un cuchillo, con una pistola, de la manera que fuere. No se refiere solamente a eso. A veces se refiere también a la lengua. Porque con una sola palabra puede destruir una vida. Inocente quizás. Porque a esa persona le nace la maldad. Y cuando le nace la maldad no tiene control de la lengua y en un momento de ira solamente suelta el veneno y ese veneno puede ser mortal para la otra persona porque lo puede matar en vida. El mandamiento no te explica de una muerte física. Dice solamente no matarás. Pero no nos centremos solamente en lo que significa matar, que es darle muerte física a alguien. No, puedes matar espiritualmente a alguien, hasta con el trato, el ser despectivos, el querernos superiores, ¿ok? Le quitas la voluntad a la persona de querer aprender. Es por eso que desde el día de mañana vamos a comenzar a desarrollar uno por uno los mandamientos y a darle un entendimiento bastante claro, preciso y conciso, sobre todo para llevarlo a la actualidad, trasladarnos hasta la actualidad y poder entender mejor lo que quiere decirnos nuestro Padre Celestial. Porque la mayoría de nosotros, ¿ok? Bueno, yo lo hice hace un tiempo atrás. Yo hasta hace unos años atrás, yo tenía un concepto totalmente alejado de la realidad. Por eso dice claramente, dale a los que son de mi simiente, quiere decir a los que han entendido lo que significa la simiente de Dios. Y creo que he sido bastante claro. No es estar bien con el bien y con el mal, no. Es actuar de acuerdo a la ley. Y en la Biblia, y en el libro del Mormón también, te habla de la ley. Pero no dicen que la ley significa la Torá. La Torá está en hebreo, traducida significa la ley. Es por eso que tampoco tenemos conocimiento o un vago conocimiento acerca de esos libros, que es la Torá, que es el Tanaj, que es el Talmud. ¿Ok? Y de los nuevos libros que se han sacado para poder entender mejor. El libro del Mormón tiene muchos pasajes, ¿ok?, donde se nota claramente que la traducción que hizo José Smith fueron a base de las letras hebreas. Hay una conexión con el judaísmo. ¿Ok? Y los nombres de los profetas mormones, y esto es la tercera vez que lo digo,
Cada profeta mencionado en el libro del Mormón tiene un mensaje basado en las letras hebreas. Y juntando todas las letras hebreas, nos va a dar un párrafo, una frase o un mensaje. Y nuestro trabajo no es solamente leer el libro del Mormón, es seguir la traducción del libro del Mormón. El trabajo no es solamente leer y conocerlo a revés del derecho o haber salido a la misión y haber cumplido. Esa es una parte del trabajo. Pero la otra parte del trabajo y lo más importante es traducir el libro del Mormón. Y ahora me dirán ustedes cómo traducirlo. Pues extraer todo lo que tiene un significado en hebreo y comenzar a armar un nuevo texto a base de lo que dice desde el inicio, desde Nefi, ¿okay? Desde el inicio del libro de Mormón hasta el final del libro de Mormón. ¿Ok? Entonces que quede bien claro que nuestro trabajo no lo hemos entendido. ¿Ok? Porque si se dan cuenta, hay muchísimos miles de hermanos que leen el libro de Mormón y no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque todavía no nacen o no encuentran a Dios dentro de sí. Eso quiere decir que no son de la simiente de Dios aún, a pesar de estar bautizados, porque no ha habido una preocupación directa hacia esos hermanos. Y el mensaje también va para todos los maestros y los líderes. Por eso que ayer lo mencioné en el video que hice. El mensaje que dejaba el nombre Corior no se había puesto ahí porque no tenía otro nombre, no. Se nos está dando las pautas para defendernos de los ataques del mal en estas fechas. Y por lo tanto, lo que yo voy a hacer es trasladar los 10 mandamientos a estas fechas y sacar el mensaje que hay para poder compartirlo. Si se acepta, bueno, si no se acepta, no tengo problema, yo solamente cumplo con mi trabajo. Que lo hago de corazón. Así de sencillo. Pero mi fe es tan grande, ¿sí? Que aparentemente las pocas personas que hay en vistas, ¿sí? En otros canales son bastante más. Y esa es mi tranquilidad. Eso es todo lo que les puedo decir. Hay un trabajo acá de conciencia y con las esperanzas que pueda llegar y pueda sembrar la semilla que necesita para que uno entienda claramente qué cosa es la simiente de Dios. No se olviden, la simiente de Dios, Juan 3:9. Son todos aquellos que no andan en el pecado porque ya tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de sí y su ADN ya está transformado. Quiere decir que en esa persona ya no hay ningún tipo de negatividad, ni pretextos para decir que no cumplen con su trabajo ante Dios, porque quien le rinde cuentas es a Él. Perfecto, entonces, con esto vamos a comenzar los 10 mandamientos el día de mañana, ¿sí? Con esta primera explicación acerca del significado de los 10 mandamientos. ¿Ok? ¿Para quiénes va dirigidos, considerando que el pueblo de Israel los rechazó por la degeneración que hubo? Entonces, porque no entendieron que eran la simiente de Dios. Ahora sí está más claro. El error parte de ahí. ¿Ok? Porque no entendieron quién los sacó de la esclavitud, quién los liberó de la esclavitud y quién les dio la opción de entrar a la tierra prometida. Que después haya degenerado esa tierra prometida, bueno, ese es otro tema. ¿Sí? Perfecto. Eso es todo por hoy. Cuídense bastante. Que Dios me lo bendiga.